Muy buenos días, muy buenas tardes a todos nuestros estudiantes de CETESA. Continuamos ahora con nuestra exposición sobre la predicación. En esta ocasión comparto sobre cómo elaborar y presentar un sermón de tipo expositivo utilizando el método de estudio bíblico inductivo. Es posible que algunos de ustedes no hayan realizado el curso sobre lo que es el método inductivo. Entonces van a tener un poquito más de dificultad para poderlo aplicar, pero no es que no se puede aplicar con lo que vamos a explicar en esta lección. Sin embargo, los que han recibido el curso del método de estudio bíblico inductivo comprenderán mejor y harán un uso más profundo de lo que estamos presentando en esta lección. Bien, vamos entonces a observar lo que tenemos aquí en nuestro PowerPoint que hemos presentado y que ahora se convierte en el video, y que de paso agradecemos a los hermanos Jorge Gómez y José Gómez que nos ayudan a hacer estos videos. Aquí vamos a ir enumerando los elementos y ustedes van a ir aplicando lo que ustedes pueden comprender y lo van a hacer, van a escribir sus notas para que ustedes puedan repasarlo y luego aplicarlo en la predicación. Lo primero, naturalmente, que necesitamos es tener un concepto claro de lo que es una predicación expositiva. Algunas veces los predicadores dicen vamos a hacer una exposición de un pasaje bíblico y lo que hacen es una presentación muy somera, muy light, podríamos decir, muy superficial. En realidad, para presentar un buen sermón expositivo hay que estudiar profundamente el pasaje que vamos a predicar. Naturalmente, para hacer eso hay que ensayarse primero con pasajes cortos. Por eso el ejemplo que ponemos aquí lo utilizamos de una de las cartas, que es bastante corta, pues apenas una página. Entonces, en ese caso, no vaya a ponerse usted a hacer o a procurar hacer una predicación expositiva del libro de Isaías. Es imposible hacer una predicación, puede hacer cientos de predicaciones expositivas en Isaías. Entonces, para un ejemplo es mejor tomar o un pasaje corto que tiene un contenido completo cuando es un libro grande, o como en este caso una carta de las cortas como las que tenemos en las epístolas generales. Yo quiero comentar que es importante, pues, para predicar expositivamente, estudiar el pasaje profundamente. El estudio máximo que usted puede darle a un pasaje es la exégesis, pero como no hemos trabajado exégesis en este caso, vamos a utilizar lo que más se acerca a la exégesis, que es el método de estudio bíblico inductivo. Hay que prepararse, pues. Enseguida quiero comentar que además de prepararse, tenemos que tener un concepto claro de el grado de espiritualidad que debe llevar. Comento este pasaje o este dicho de un predicador que se llama Charles Simeon y que dice: mi esfuerzo en esta predicación expositiva, dice, es sacar de la escritura lo que está allí, no meter lo que pienso que podría estar allí. Tengo un gran celo en esta cabeza, nunca hablar más o menos de lo que creo que es la mente del espíritu en el pasaje que estoy exponiendo. Fíjese, en eso consiste el método inductivo, tratar de sacar, extraer lo que dice el texto y no lo que yo quiero que diga el texto y luego justificarlo con la misma Biblia. Pasemos a la siguiente. El mismo predicador Simeón dice que él tiene 3 objetivos para la predicación expositiva. Uno de ellos, dice, es humillar al pecador. Miren qué interesante. ¿Qué significa eso? Que uno de predicador tiene que hablarle al corazón a la gente para que se humille delante de Dios. Nosotros tenemos que ser humillados ante la presencia de Dios para poder responder a la salvación que Él nos ofrece. Pero luego el otro objetivo, dice, es exaltar al Salvador, es decir, hablar de Él. Alguien ha dicho, creo que es un predicador norteamericano, que dijo: si quieres en realidad predicar profundamente, habla menos de ti y habla más de Cristo. Hay que exaltar al Salvador. Y el tercer objetivo es, dice, promover la santidad. Es decir, promover la vida profunda, promover la vida que va a llevarnos a la presencia de Dios. En ese sentido, podríamos decir, pues, que utilizando la exégesis para los que pueden hacer eso,
o en la metodología del estudio bíblico inductivo podríamos buscar hacer lo siguiente. ¿Qué hace la exégesis? ¿Qué hace el método de estudio bíblico inductivo? Pues en primer lugar, le da al contexto bíblico un lugar importante, en lugar de controlar el texto dándole un significado que nosotros queremos, un significado que nosotros estamos buscando que signifique. Entonces el contexto nos indica qué es el contenido del propio texto. Eso es bien importante. En segundo lugar, el estudio bíblico inductivo, la exégesis, escucha atentamente hasta que sabe cómo el texto encaja en el mensaje general del libro. Por eso yo recomiendo, y aquí a esta hora, cuando termine esta parte de la introducción, yo le recomiendo a usted que no siga con esto, sino que lo pare esta grabación y estudie primero por su propia cuenta, o mejor dicho, comience con leer profundamente y estudie el pasaje que vamos a indicar aquí, en donde vamos a elaborar esta predicación por su propia cuenta. Dedíquele al menos entre 3 a 4 horas para el estudio de este pasaje antes de que usted siga adelante después de esta breve introducción. En tercer lugar, el método inductivo, la exégesis, observa la estructura y el énfasis del texto, es decir, se concentra, busca cuál es lo que está, qué es lo que está detrás de este texto, de este mensaje, qué lo motiva, cómo lo estructura, cuáles son sus puntos 1, 2, 3, 4 y cuál es el énfasis que sigue en esa estructura hasta llegar al punto de el que usted pueda decir es en un párrafo, en unas 3, 4 oraciones bien escritas, puede decir de esto trata el pasaje. En eso consiste el método. Entonces, podríamos decir enseguida que la ecuación estudiar, conocer y presentar la palabra de Dios es el trabajo del predicador. Estudie para conocer. Luego que ha conocido, haga la presentación y preséntese en público. No pretenda pensar o sentir que ya sabe el pasaje y que por tanto no necesita estudiarlo para irlo a presentar. Hoy en día hay mucha necesidad de hacer esto en vez de depender de sueños, de inspiraciones, de profecías orales vagas del momento, no las profecías de la Biblia, y por lo tanto mucho de eso incide en una vida espiritual muy trivial. Bueno, debemos de comentar brevemente en qué consiste estudiar. Ya dijimos que estudiar pues es entrar con profundidad al pasaje, buscar el mensaje central que ese pasaje tiene, encontrar el contexto en que fue dicho, en que fue escrito, cuáles eran las circunstancias y por qué el autor dijo y escribió estas cosas para que podamos traerlo a nuestra actualidad y darle una interpretación y luego una aplicación. En efecto, pues volviendo a lo que es la base del método inductivo, hemos dicho que el método inductivo consiste en observar, interpretar y aplicar. Pero eso lo decimos ahí en el curso, aquí no podemos repetir todo eso. Sigamos adelante. ¿Qué es conocer? Bueno, solo vamos a conocer qué es lo que dice un texto cuando lo hemos estudiado a fondo. Hemos estudiado su contexto político, contexto religioso, contexto teológico, pues contexto geográfico, si es que se da el caso, contexto social, económico inclusive, qué eran las condiciones en que se dio, por qué lo escribió. Por eso es que en el método inductivo nos hacemos miles de preguntas sobre qué motivó este pasaje, para conocer. Sigamos adelante. Y luego presentar la palabra de Dios. Para poderla presentar bien es que nosotros la hemos estudiado, la hemos internalizado y nos ha tratado nuestro propio corazón antes de que nosotros podamos llevarla al púlpito para que trate con otros corazones. Algunos errores comunes que debe evitar el predicador. En primer lugar, algunos dicen, no, si el Señor me va a dar en el momento lo que yo voy a decir, porque tengo que estudiar tanto. Eso, si lo dice la Biblia, es en aquellos momentos de persecución, de emergencia, cuando usted
tiene que comparecer ante alguien y no tuvo tiempo de prepararse en tiempos de persecución como lo era en la iglesia primitiva, pero no ahora. Yo quiero recordarle que el lema principal de nuestro programa es que los profetas que profetizaron acerca de esta salvación indagaron y diligentemente inquirieron acerca de esta salvación. Eso quiere decir que trabajaron fuertemente en la investigación. Entonces, el segundo elemento que hay que evitar es tener ese sentimiento de que no, hombre, no hay que estudiar demasiado porque las letras matan. No tengo que hacer eso de exégesis, de ver qué son los verbos, de ver si están construidas bien las oraciones. Eso se lo dejo al Espíritu. Creo que eso debemos evitarlo. Eso significa pereza espiritual y Dios no honra la pereza espiritual. Bien, entrémosle ahora a lo que es la tarea de cómo preparamos para predicar un sermón expositivo utilizando en este caso el método de estudio bíblico inductivo. El primer paso es la observación. Aquí tenemos algunos elementos de la observación. Por ejemplo, lo primero que dijimos, y yo le dije en este momento, si usted no ha estudiado el pasaje, entonces le invito a que pare esta grabación y se vuelva a la Biblia. No se vaya conmigo, pare en este momento. ¿Y entonces qué va a hacer? Estudiar el texto. Estudie el texto. Para nuestro sermón estudiamos ahora pues la carta de San Judas. Regrese a su Biblia y léalo varias veces y estúdielo por su propia cuenta antes de seguir. Pero ¿qué significa estudiar el texto? Leerlo, releerlo, memorizar pasajes, versículos centrales, buscar el contexto, hacer un bosquejo del pasaje, ver las relaciones que tiene este texto con otros pasajes en el mismo Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento, o si es un pasaje más largo en el mismo contexto que nosotros le llamamos el contexto literario del mismo libro, carta o sección de la Biblia que esté estudiando, hasta encontrar el tema central. ¿Cuál es el tema central? Esto es lo que aquí estamos estudiando el texto. Y luego, naturalmente, al seguir los pasos que aprendimos en el curso del método inductivo, vamos a hacer una interpretación. ¿Qué significa? ¿Qué significa cada una de estos elementos que hemos encontrado? Y por último, pues hacemos una aplicación. Esto es lo que significa la observación. Ahora, dicho en esta lista es bien fácil. Ahora usted ya regresó, ya fue, leyó varias veces, hizo su propio bosquejo. Ahora váyase conmigo aquí. Vamos a ver los siguientes pasos para ver cómo le hacemos. En el método inductivo, la manera como hacemos el proceso de observación es que le hacemos docenas, si no cientos de preguntas al texto. Hágale preguntas al texto. Ahora, yo quiero advertir, porque he servido el curso de método inductivo muchas veces, que muchas veces los estudiantes hacen preguntas, pero preguntas demasiado triviales. Por ejemplo, ¿cómo se llamaba el padre de los hijos de Zebedeo? ¿Verdad? Es obvio, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Es como aquel dicho que dicen que de qué color era el caballo blanco de Morazán, ¿verdad? La respuesta es obvia. ¿Para qué me voy a hacer esa pregunta? Eso es ofender a su inteligencia. Hágale preguntas de profundidad, hágale preguntas significativas al texto. Aquí tenemos el texto que vamos a estudiar. Vamos a trabajar en la epístola de San Judas. Entonces, léala, ya ese trabajo ya lo hizo porque yo le dije anteriormente que no siguiera, sino a leído y estudiado la carta. Entonces, yo hice una serie de preguntas aquí, pero extraje las más significativas y no todas las que le debo o puedo hacer al texto. Y aquí usted las puede leer, no se las voy a leer, sino que voy a dejarlo que usted pare aquí, puede parar esta grabación y si tiene el PowerPoint por aparte y los puede meditar detenidamente, pues hágalo. ¿Qué persiguen estas preguntas? Pues observar primero el contexto. Vamos a observar el contexto y luego vamos a observar la estructura. En observar el contexto nos hacemos todas estas preguntas y entonces encontramos que al contestar a estas preguntas nos va a dar como resultado, pues las respuestas nos van a enseñar mucho más de lo que pensábamos que necesitábamos aprender acerca del texto. Entonces, aquí tenemos todas las preguntas. Yo no se las voy a repetir, sino que simplemente léalas. Usted puede hacerle no solamente estas cuantas preguntas, dice aquí 10, 12 preguntas, sino que puede hacerle docenas o cientos de preguntas. Pero repito que deben ser preguntas significativas.
preguntas inteligentes. No, por ejemplo, Jesús salió del lago de Galilea y se fue al otro lado del lago y entraron a una barca. Estoy haciendo un ejemplo, ¿verdad? Entonces le hago una pregunta. ¿A dónde fueron Jesús con sus discípulos? Al otro lado de Galilea. Esa es una pregunta demasiado, ofende la inteligencia. Pero podría preguntarse, ¿por qué escogió ir al otro lado del lago Jesús con sus discípulos? Ya esa pregunta tiene algo más. Entonces las preguntas tienen que ser inteligentes. Aquí tiene algunas usted. Entonces yo le he indicado que para estudiarlo le haga cientos de preguntas y entonces usted tiene que leer la carta y es bueno que utilice 2, 3 diferentes otras versiones. Es bueno, yo lo que hago es hacer una fotocopia de la carta o del pasaje que estoy leyendo. ¿Por qué hago una fotocopia? Para rayar, subrayar, para no arruinar la Biblia, ¿verdad? Y allí voy haciendo anotaciones y después lo paso en limpio. Otra cosa que es importante hacer entonces es escribir al menos algunas preguntas más significativas sobre el contexto, como por ejemplo, ¿cuál era el ambiente en que se escribió esta carta? Por el mismo texto lo dice, ahí lo sugiere. ¿Qué preocupación tenía el que escribió la carta? ¿Era él un apóstol o era un laico, como decimos en la actualidad, o un miembro de la iglesia, o un líder que no fue apóstol? ¿Qué importancia tenía esta persona? Entonces, ¿había alguna situación incómoda o algún problema? ¿Cuál era el problema? ¿Dónde dice de este problema? Escriba también en su cuaderno aparte algunos hallazgos sobre el contexto. Por ejemplo, otros hallazgos que puede encontrar en un diccionario bíblico, en un diccionario de la lengua, en un léxico. No comentarios, procure no usar comentarios. Los comentarios los puede utilizar después si tiene una duda sobre alguna cosa. Pero mientras está estudiando usted el texto, no utilice comentarios, pero sí puede utilizar auxiliares. Atlas bíblicos, diccionarios, léxicos. El diccionario bíblico será una herramienta de las más importantes. La misma cadena de referencias de la Biblia, que usted tiene. ¿Cuáles pasajes se relacionan con esto? Hay otros pasajes que hablan acerca de este mismo tema. En alguna ocasión Jesús trató este tema, algunos de los apóstoles en otra parte, como en las epístolas, tratan este tema. Ese es el tipo de preguntas que se hace y usted hace una lista de esos hallazgos. Y entonces, luego de eso va a estudiar la estructura. ¿Qué es la estructura? Es una estructura de serie de hechos y conclusión o clímax, o es una estructura de comparación o de contraste. Es una estructura pivotal. Claro, los que no han llevado el curso pues no sabrán eso, pero ¿qué tipo de estructura tiene? Por lo menos que usted puede hacer en la estructura es hacer un bosquejo. Es suficiente con eso por la necesidad que tenemos en este curso. Sigamos al siguiente. Aquí tenemos algunos elementos de contexto. Yo le hice naturalmente un montón de preguntas que no las escribí ahí. Y de esas preguntas yo encontré por lo menos seis importantes elementos de contexto. El primero es que yo hallo que el escritor de la carta de Judas hace el papel de atalaya, como el atalaya en el Antiguo Testamento. ¿Qué hacía el atalaya? El atalaya es un vigía, es uno que se ponía en la torre para avisar cuando había peligro sobre la ciudad. Y entonces ahí tenemos estos pasajes que usted puede leer. Segundo de Samuel 18, Isaías 52, ahí tienen los versículos. Isaías 56, Jeremías capítulo 6, Ezequiel capítulo 3. Vea cómo en estos pasajes los profetas hacían el papel de atalaya. Entonces, fíjese que el escritor Judas está haciendo el papel de atalaya. Advierte, ¡hey, hay peligro! ¡Cuidado! Miren, puede suceder esto. La ciudad puede ser destruida en aquellos casos, en los casos sociales del Antiguo Testamento. O algo malo puede suceder. Entonces, ese es el papel que está desempeñando. Fíjese, es un contexto teológico, es un contexto escriturario, es un contexto histórico también, porque nos referimos a cómo hacían los predicadores de la antigüedad. Un segundo elemento que yo encontré es el caso de los falsos maestros y líderes en la iglesia primitiva del primer siglo. Fíjese, no en la iglesia de hoy, en la iglesia primitiva, que se encuentra también este dicho o estas enseñanzas en la tercera carta de
Allá se presentan como líderes religiosos, mejor dicho, falsos maestros. Aquí no se presentan como falsos maestros en sí, pero sí como personas de influencia, como personas miembros de la iglesia o que pertenecen al cuerpo de la comunidad cristiana. Un tercer elemento que yo encontré es que de contexto, ¿verdad? Se contextualiza también con los peligros que señala Jesucristo en las parábolas del reino cuando habla en la parábola del trigo y la cizaña. Recuerde usted que se mezcla el trigo con la cizaña y hay un momentito cuando no se pueden distinguir, que son tan parecidos, casi iguales, que es bien difícil de distinguir. Ese es un contexto teológico, fíjese, y contexto también literario, o sea, con un contexto en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Pasemos al siguiente. Hallamos otros elementos importantes en el pasaje al estudiarlo detenidamente. En primer lugar, encontré que el problema principal que motiva la carta es el mal testimonio de algunos que, llamándose cristianos, viven como animales, dice la carta, en su conducta. Dice, peor aún, son personas de influencia en la comunidad cristiana. El autor trata de advertir, hablábamos del papel de atalaya, ¿verdad? El autor trata de advertir que esta no es la naturaleza de la iglesia. Así no debe ser la iglesia, es lo que está advirtiendo. Un segundo elemento que encuentro alrededor del pasaje es la influencia de estas personas causa confusión y pervierte la naturaleza de la comunidad cristiana. Así son los cristianos, se pregunta la gente de afuera. Así son los cristianos. Y en tercer lugar, el autor recurre a alguna literatura que no se encuentra en el Antiguo Testamento. Encontramos que cita pasajes que no se encuentran en los libros canónicos del Antiguo Testamento. Eso ya no me detengo a comentarlo aquí porque se haría muy largo, pero particularmente cita el libro de Enoc. Sin embargo, lo usa como una ilustración, no como una autoridad inspirada por el Espíritu Santo. En la siguiente diapositiva ustedes pueden encontrar, lo apreté un poquito aquí, pero era importante ponerlo al par para que ustedes puedan advertir en qué consiste determinar una estructura en el pasaje que estamos estudiando. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, al analizar, observar versículo por versículo, encuentro que primero hay una introducción, ¿verdad? Y luego en esa introducción ya el autor introduce pues lo que él quiere decir. ¿Cómo podría yo llamar a esta introducción? Es el motivo. Dice, ustedes hermanos tienen que luchar por la fe. Versículo 3. Tienen que luchar. Toda esta carta nos explica cómo es que el cristiano puede y debe luchar por la fe genuina, por la fe de la iglesia. Pero la fe, no no estamos hablando aquí de la fe que logra los milagros, que mueve montañas y que no, la fe hablando como la correcta vivencia de la fe cristiana, como el conjunto de creencias y de normas que rigen a la iglesia. A eso se refiere aquí con la fe. Hay que luchar por esta fe. Entonces, ¿por qué? Porque hay hombres que se han entrado en la comunidad de la fe encubiertamente y la están destruyendo. En segundo lugar, porque el problema es que estas personas se han infiltrado, dice, encubiertamente. Y un tercer elemento es que estas personas se caracterizan por ciertos rasgos que hay que determinarlos y hay que ponerlos en relieve. En la siguiente columna usted puede ver que es el contraste, porque vimos, o mejor dicho, no es que vimos, sino que determinamos pues a hacer la observación que la estructura es de contraste. Así no deben ser las cosas, sino, o mejor dicho, así no debe ser la conducta de la iglesia, como esto, sí, esto y esto y esto, sino que la vida de la iglesia debe ser así. Esta es la manera positiva como la iglesia debe ser. Claro, antes de eso ha hecho una introducción, luego las dos partes de contraste y luego la doxología o saludo final, o que también se le puede llamar cierre. Entonces ahí ya tenemos la estructura. Analícelo usted detenidamente, usted ve esto y luego tiene que regresar a su texto. Vamos adelante.
Ahora aquí elaboramos ya un bosquejo completo. Y aquí ya nos metemos a hacer un bosquejo del estudio que estamos haciendo. Todavía no es para la predicación, fíjese, sino que para nuestro propio consumo, para nuestro propio alimento. La introducción en los versículos 1, entonces en los versículos 2 y 3 está la introducción, es como un llamado de emergencia. Me acuerdo del capítulo 3 de Amós, que dice, el león ruge, la trompeta suena, es un llamado de emergencia, hay peligro. Y esa es la manera como lo introduce. El punto número 1 es que nos empieza a hablar acerca de los falsos cristianos, los versículos 4 hasta 16. Así lo dividí yo. Este es mi propio estudio, ¿verdad? Usted puede hacer el suyo propio y puede diferir del mío, ¿verdad? Entonces, los que no son genuinos cristianos tienen estas características. Y yo encontré 6 características. Dice que son hombres de condenación. Dice que son personas que convierten el libertinaje en la gracia. Dice que niegan el señorío de Jesucristo. Dice que son personas que van a la destrucción. Dice que son personas que blasfeman contra las autoridades superiores y también dice que siguen el camino de Caín, de Balaam, de Coré. Esta última parte me gusta, porque aquí me obliga a ver cuál era la conducta de Caín, cuál era la conducta de Balaam y cuál era la conducta de Coré. Más adelante vamos a hablar un poquito más de eso. Todo esto, ¿cómo lo hacemos? Observando, pero a la vez que observamos qué es lo que dice, vamos viendo las partes principales. Entonces aquí ya estamos observándolas. Esta primera parte, que es la parte de los falsos cristianos, tiene 2 subdivisiones. En la A son las características y en la B son la manera como actúan o cómo se comportan en la iglesia. Ya enumeré las características. Ahora en la parte B vemos cómo actúan, cuáles son las acciones que generan ellos y que precisamente emulan esas características que vimos anteriormente en la parte A. Dice que comen y beben impúdicamente, se apacientan a ellos mismos, son llevados por muchos vientos de doctrina, avergüenzan a la iglesia, son murmuradores y querellosos. Mire, esas palabras son importantes. Andan conforme a sus deseos, fíjese bien. Son aduladores para provecho propio, son salameros, que el predicador que bien lo hace y el pastor de esta iglesia que aquí, y hacen allí mucha ceremonia dándole crédito a ciertas personas y así. Esas son las maneras como actúan. Las anteriores eran las características. Son bastante intermezcladas, intercaladas, se parecen mucho, pero en la carta se dividen entre lo que son las características y la parte B en las maneras como actúan. Y ahora vamos al punto número 2, los verdaderos cristianos, de los versículos 17 a 23. ¿Cuáles son estos verdaderos cristianos? Los que edifican la iglesia. Si usted se fijó en lo anterior, los falsos cristianos son los que destruyen la iglesia. Los verdaderos cristianos son los que edifican la iglesia. ¿Cómo lo hacen? Y entonces esta también tiene 2 partes, parte A y parte B. La parte A dice que tienen memoria de la enseñanza de los apóstoles. ¿Cuál es esta memoria de la enseñanza de los apóstoles? La fe dice que fue una vez dada a los santos, y con lo cual introduce la carta. Esta fe no es la fe de que decíamos anteriormente que mueve montañas, que logra sanidades. Aquí no está hablando de esa fe, está hablando de la fe que es la estructura de la creencia, que es la estructura de la conducta, que es la estructura o los reglamentos, la manera, los principios, cómo es que se debe conducir un cristiano verdadero. Entonces, en esta parte que tienen memoria de la fe o de la enseñanza de los apóstoles, tenemos 2 elementos. Dice que esta enseñanza que recibieron de los apóstoles ya les advertían acerca de los falsos cristianos. Versículo 18. Y que también advirtieron de los estragos, no solamente que existirían falsos cristianos, sino que hacían estragos, causarían destrucción a la iglesia. Bueno, y la parte B, cómo se ocupan, fíjense que es similar, por eso estamos hablando de estructura, similar en lo negativo de los falsos
a lo positivo en los verdaderos cristianos. Aquellos tenían características y decía cómo actuaban. Aquí también, estos verdaderos cristianos sabían, porque habían recibido de los apóstoles estas enseñanzas y habían recibido estas advertencias. Ahora, ¿cómo se ocupan estos cristianos? Bueno, orando en el Espíritu, conservándose en el amor, convenciendo a los que se apartan de la fe, arrebatando a otros, dice, del fuego, imagínense, teniendo misericordia de los caídos. Y allí termina la carta. Luego hace el cierre o conclusión, la doxología, los versículos 24 y 25. Este es su bosquejo, mire. Entonces, póngale atención aquí a la estructura de contraste, porque en los versículos 17 y 20, la palabra en la Reina Valera dice, pero vosotros, amada, pero vosotros. ¿Por qué dice pero? Es que estos fulanos tienen estas características y se conducen así, así. Pero ustedes, los verdaderos, pero los que son verdaderos cristianos, por eso es importante las palabras. La Nueva Versión Internacional dice, ustedes, queridos hermanos, ustedes en cambio, miren esa manera de expresión. Bien, sigamos adelante. Ahora bien, tenemos otras observaciones de los detalles en el texto, que es importante apuntar. Aquí tenemos algunos detalles. Miren los detalles que yo escribí. Por ejemplo, la introducción de la carta, las características de los recipientes, el ambiente de urgencia, de ansiedad del escritor, el llamado a contender, las palabras superlativas, la alerta que representan los infiltrados, que obligan al escritor a desempeñar el papel profético, las declaraciones contundentes acerca del destino de los infiltrados. Dice que hay que contender es pelear, es guerrear. Y todas estas palabras y dichos son detalles del mismo texto. Y la denuncia que hace el escritor, juntamente con ilustraciones tomadas del Antiguo Testamento y de otros textos no inspirados de la Antigüedad. Bien, allí terminamos la observación. Ahora, si nos sentimos muy abrumados por los detalles, pues tome nota de lo siguiente. El método inductivo es una manera en que podemos, aunque no lleguemos a lo más exhaustivo, podemos exprimir el texto bíblico. Aquí dejamos a usted que siga estudiando, que utilice esta metodología para hacer otra experiencia en la predicación expositiva. Ahí lo dejamos a su albedrío. Y pues, por supuesto, aquí solamente le estamos dando algunos ejemplos. Miremos los siguientes, algunos que hemos profundizado en los detalles más adelante. Aquí encontramos algunos elementos que vimos en los detalles. Por ejemplo, encontramos que el escritor utiliza las palabras sobresalientes, llamados, santificados y guardados. Estos son palabras, términos especiales, términos sobresalientes, términos que tienen un profundo significado. También encontramos que los exhorta a que hablen acerca, que trabajen, que hagan algo por esta situación, que no se queden con los brazos cruzados, que contiendan, y fíjense cómo lo escribe, contiendan ardientemente, dice, por la fe. ¿Y ardiente qué es? ¿Qué es lo que arde? Es el fuego, es el ardor, es lo que apremia, que quema, porque urge. Aquí ya mencioné también que encontramos que la fe a que se refiere es la fe dada a los santos, dada a los creyentes, y por lo tanto no es la fe de que hablamos de tener fe en algo para que algo como milagroso suceda, sino que la fe como un cuerpo de doctrinas, de normas que han de guiar a la iglesia su forma de conducirse. Bien, sigamos más adelante. Aquí entonces, ¿qué tenemos? Yo quiero leer un poquito aquí. Hasta el momento, pues, hemos dado los pasos básicos de lo que es la observación en el texto que hemos analizado. Pero no quiere decir que ya estamos listos para predicar este mensaje. Tenemos que hacer otras cosas. Por ejemplo, en esta nota que tenemos aquí, no hemos escrito ningún propósito. Es que tenemos para predicar ya el mensaje que estamos estudiando, tenemos que tener un propósito. ¿Por qué vamos a predicar este sermón?
no hemos decidido sobre el tema. Bueno, sí escribimos un tema ya, y debo de mencionar que lo escribí yo como un tema que se me ocurrió a mí, pero si usted cambia un poquito el propósito, que es difícil cambiar el propósito, usted puede darle otra enunciación al tema, a eso es que nos referimos. Tampoco hemos escrito ninguna introducción, ni tampoco una conclusión. Entonces, antes de hacer eso, sigamos estudiando el pasaje y veamos algunos elementos de interpretación. ¿Qué significa lo que hemos estudiado hasta aquí? Bueno, cuando vamos a interpretar el pasaje, lo vamos a interpretar precisamente en base a lo que hemos observado. Si no hemos hecho buenos pasos de observación, nuestra interpretación va a ser muy pobre. ¿Y cómo hacemos la interpretación? Pues haciendo preguntas también, pero ya no las mismas preguntas que veo, qué es lo que dice el pasaje, sino qué significa. ¿Qué significa los santificados? ¿Qué significa que ya estáis salvos, que ya estáis, que sois guardados del maligno? ¿O qué significa que habéis recibido, que habían recibido esta fe de los apóstoles? Entonces, aquí en la interpretación, pues, tenemos que preguntarnos y hacer otro tipo de preguntas. Siempre van con qué, por qué, quién, cuándo, dónde y todo, pero que más que todo, ¿qué significa? ¿Qué significa? Entonces, siguiendo aquí con nuestra presentación, la primera cosa que nos preguntamos ¿es este género o forma literario un género que debemos de interpretar literalmente o figurativamente? ¿O qué otro tipo de género podíamos, o dónde podríamos ubicarlo en cuanto al género? Pues ya, naturalmente, este es un género epistolar, puesto que es una carta, ¿verdad? Es una epístola. Es más carta que epístola. Esa definición pues hay que buscarla en otro lado. Entonces, la forma literaria es una carta, y por lo tanto una carta casi todo lo que tiene es literal. Sin embargo, esta tiene algunos términos figurativos también. No necesariamente apocalípticos o así unas figuras como de sueños o de visiones, sino más bien de significados que están en otras partes de la Biblia. Bien, entonces esta debe de interpretarse literalmente, con excepción de aquellos elementos que a todas luces son figurativos. Bien, aquí tenemos algunas ideas de qué significa interpretar literalmente. Si vamos a leer, por ejemplo, en el Evangelio, en uno de los evangelios, cualquiera de los evangelios, mucho de ello tenemos que interpretarlo literalmente, excepto lo que es figurativo, como las parábolas, alegorías y otro tipo de figuras, generalmente metáforas y otro tipo de figuras literarias. Bien, aquí la mayor parte es literal, no es apocalíptico, no es predictivo, aunque sí hay algunas figuras metafóricas, pero la mayor parte son de la interpretación debe ser literal. Algunos hombres han entrado, dice en esta carta, encubiertamente, hombres impíos que convierten la fe en libertinaje, dice. ¿Cómo va a interpretar esto? Literalmente. Ahí no hay nada de figura, ¿verdad? Pero más adelante, ¿verdad? Cuando dice que han tomado el camino de Caín, el error de Balaam y las contradicciones de Coré, bueno, aquí sí ya hay una figura, ¿no? Ya no es exactamente la conducta de Caín, pero es similar a esa, o los errores de Balaam. Me obliga a estudiar en qué tipo de pecados cayeron Caín, Balaam y los hijos de Coré para determinar qué tipo de conducta de qué tipo de conducta está hablando aquí el autor. Y por último tenemos los más figurativos. Dice, por ejemplo, en el versículo 12, manchas en vuestros ágapes, nubes sin agua, fieras ondas del mar. Mire cómo es esto no puede ser literal, ¿verdad? Esto es figurativo, ¿no? Aquí tenemos pues que interpretar qué significa manchas en los ágapes. ¿Sí? Ya la interpretación no es exactamente literal, sino figurativa. Y usted tiene que buscarle el significado para hacer una buena aplicación. Bien, ahora aquí enseguida yo intento una interpretación. Y yo naturalmente, yo he elaborado esta interpretación de toda la observación, el estudio que hice anteriormente, y elaboré
8 puntos de interpretación. No lo voy a leer todo, sino voy a leer literalmente cada uno de ellos. Usted deténgase en esta interpretación. Yo lo digo así. Número 1, Judas, el escritor de la carta, no es apóstol, pero habla con autoridad apostólica, puesto que ha recibido la tradición o la fe apostólica juntamente con los recipientes. 2. La urgencia con que les escribe denota el corazón pastoral del escritor, cargado de responsabilidad espiritual. Y así sucesivamente. La carta emula la parábola del trigo y la cizaña, puesto que la buena semilla del evangelio está sembrada, pero se ha introducido mala semilla. Entonces, estoy interpretando conforme a la misma Biblia. Esta es interpretación. El escritor, al caracterizar la naturaleza de los pervertidos en medio de la iglesia, los describe con mucha lucidez. Por ejemplo, con el corazón del evangelio, y que además de desnaturalizar, que estos pervertidos se comportan de una manera que desnaturalizan la verdad del evangelio y la conducta de la iglesia, y por lo tanto son una vergüenza a la iglesia o a la comunidad cristiana. Número 5. La solución, sin embargo, es dejada en manos del Señor. Y esto me llamó la atención y que me sirve para la aplicación. Fíjese que no les dice a estos desnaturalizados hay que ponerlos en disciplina, a estos bárbaros hay que llamar la policía y el ministerio público o llevarlos al concilio. Fíjese que no dice eso, sino que la solución se la deja al Señor. Y les dice, lo que ustedes tienen que hacer es comportarse como se debe comportar. No tienen que entrar a pelear con ellos. Eso me llama la atención. Número 6. El escritor, al asumir el papel de profeta, advierte el mal. Y a eso somos llamados los predicadores, los profetas de este tiempo. A advertir el mal, a ponerlo, a descubrirlo, a desenmascararlo y a ponerlo en evidencia para que se hagan las correcciones apropiadas. Bueno, ahí tiene algo más usted. Sin embargo, esta manera de descubrirlo tiene que ser con misericordia, con fe, con amor. Fíjese, hasta el punto que si es necesario hay que arrebatar a algunos de ellos del fuego. Número 7. En la conclusión el escritor asegura que los que así se conducen serán guardados en caída. Si usted guarda la fe, si usted anda en la conducta correcta, el Señor lo va a mantener bien. Y por último, los creyentes fieles se sentían tentados a expulsar a los carnales, a los confrontados y juzgarlos. Y el escritor les exhorta a tener misericordia, a edificar en vez de destruir, a rescatar del fuego en vez de empujarlos más al fuego. Mire qué conclusión más interesante. Bien, ahora voy a compartir con usted para terminar algunos peligros. No hay que basar una conclusión firme sobre un fundamento débil y oscuro. Tampoco hay que pretender predicar expositivamente sin haber invertido suficiente tiempo en el estudio del pasaje. Cuídese de eso. También quiero advertirle que no debe usted asumir que ya conoce suficiente del pasaje y que por lo tanto no necesita estudiarlo mucho. Cuidado, ya mencioné eso al principio. También hay que advertir que no hay que forzar algunas cosas que nosotros queremos enfatizar solamente porque son necesarias ahí al auditorio que nos está oyendo, utilizando pasajes de este estudio que estamos haciendo sin que necesariamente lo haya dicho el estudio mismo. Y bueno, cuando pedimos la opinión de otros, pues no hay que desechar la opinión, especialmente de otra persona que probablemente ha estudiado más y que podemos preguntarle, mire, a mí me parece que quiero hacer esta aplicación, pero a mí me parece que puedo preguntarle a usted, comentarle, fíjese que quiero hacer esto. No deseche la opinión de los otros porque hay otras personas que saben más que nosotros. Y bien, a manera de aplicación, somos el cuerpo de Cristo y estamos llamados a la santidad y a la comunión fraternal en la iglesia, pero tenemos que tener misericordia sin condenar necesariamente, porque Dios no nos ha mandado a juzgar y a condenar, sino a tener compasión. Las doctrinas, la fe que hemos recibido son como un tesoro que tenemos que guardar. Y para los líderes de la iglesia, estamos llamados a ser pastores, protectores de la ley, que velamos con pasión por ella. Lea todo lo demás allí. En tercer lugar, para los de afuera, ellos deben saber que los que pueden unirse al cuerpo de la iglesia lo pueden hacer si lo quieren, pero deben ser diferentes, arrepentidos.
La iglesia no puede ser un refugio de personas que andan buscando su propia satisfacción. Y para los de la sociedad, en la iglesia hay un refugio de amor, de comprensión y de fraternidad sinceros. El mundo puede encontrar en el cuerpo de Cristo acogida, amor, comprensión y restauración. Por eso debe pagar el precio de la sujeción, el escrutinio y del juicio de Dios. Bien, ahora, ¿estamos listos para predicar? No, todavía no. Hay que elaborar un tema, hay que escribir un propósito, hay que escribir una introducción, hay que escribir una conclusión y hacer la presentación del mensaje. ¿Algunas ideas? Bien, aquí están algunas ideas más adelante de cómo puede modificarse el tema de la mundanalidad de la iglesia, lidiando con el pecado dentro de la iglesia, cristianos victoriosos versus los cristianos derrotados. Y ahí usted puede elaborar otra forma de presentar el tema. Y el propósito del sermón. Aquí le doy una idea del propósito del sermón. He excedido en el tiempo un poquito, pero era necesario hacer una sola presentación para que usted pueda identificarlo mejor. Aquí le di una idea. Esta no es la única. Usted puede escribir su propia párrafo para presentar cuál es el propósito de su sermón. Y luego escribe la introducción. Aquí le escribí yo una idea de cómo puede escribir la introducción. No tiene que copiarla usted. Usted puede hallar eh, sus ideas para la introducción en una situación de actualidad, en un periódico, en una revista, en las noticias de la televisión o como quiera hacer la introducción. Bien. Y la conclusión. La conclusión es bien importante porque es el cierre en donde usted espera que la gente responda al sermón que ha predicado. Aquí también le escribí a manera de conclusión una idea sobre cómo usted puede concluir o cerrar el sermón.